Señor Santana. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, agradecer a los diputados que acompañaron con su patrocinio a esta sesión especial para analizar la situación que afecta a la región de los lagos por consecuencia, ¿cierto?, de la muerte de miles y de millones de salmones. También valorar y agradecer la presencia del ministro Céspedes, del subsecretario, del director nacional de Senapesca, porque sin lugar a dudas esta es una situación que afecta a miles de familias con un riesgo inminente de lo que significa la desinformación, y por eso quiero hacer un correlato de los datos que hemos conocido, no por los medios formales, sino que por los medios de comunicación. Y el fondo de esto, señora presidenta, es pedirle al gobierno que nos pueda plantear respuestas sobre algunas inquietudes. Primero, señora presidenta, el jueves 25 de febrero se da la alerta de la empresa Camanchaca, donde informa a la Super de Valores que un afloramiento de algas causa la mortandad de 1,5 millones de peces en sus centros ubicados en la zona del seno de Galoncaví. Lo que en un primer minuto se vislumbraba como un fenómeno aislado, esto cambia porque ya el 29 de febrero Blumar, Aquachile y Australis Seafood informaron al regulador que sus centros también estaban siendo afectados. Y de hecho, un día después, Marine Harvest haría el mismo anuncio, lo que implica que las 5 mayores firmas del rubro admitían así estar sufriendo este fenómeno. Señora presidenta, la primera pregunta es ¿por qué ocurrió esto? Y desde Senapesca, y que representa la mayoría de las conclusiones, de acuerdo a lo que hemos revisado, dicen tiene que ver con que el fenómeno del Niño es muy fuerte, uno de los más fuertes de los últimos 20 años, que es más o menos equivalente al de 1997. Señora presidenta, sin duda esto es grave. Primero, porque Chile, como sabemos, es el segundo productor mundial de salmón tras Noruega, con una participación cercana al 35% en mercado y donde trabajan miles de personas que han y pueden seguir perdiendo su empleo. Segundo, porque esta industria en 2015 sufrió de baja de precio y justo ahora, cuando los precios de venta venían al alza, aparece esta alga nociva que ha causado grandes mortalidades de peces que tendrían pérdidas por un valor superior a los 60 millones de dólares y miles de puestos de trabajo en nuestra región. ¿Y cuáles son los números, señora presidenta, al día de hoy? De acuerdo a los últimos antecedentes que conocimos, la última actualización es que hay más de 22 millones de peces afectados por este fenómeno que se ha provocado en distintos puntos de la 10ª región, que esto corresponde a más de 35.000 toneladas en 34 centros de cultivo afectados, y que esto representa entre un 15 y un 20% de la producción anual de las 12 empresas de la zona, y que está entre un 8 y un 10% de lo previsto a nivel nacional. Señora presidenta, cabe recordar, porque eso es el pánico y de eso se trata esta presunta crisis, que el año 2007 vivimos lo que fue el virus ISA, que afectó el 30% de la producción nacional de salmones, con mortalidades, con una masiva pérdida de puestos de empleo, sobre los 16.000 empleos en una zona, que esto es muy importante, en la cual, ¿cierto?, la salmonicultura tiene o está entre las principales fuentes laborales. Antes de la actual crisis, la industria ya proyectaba, por el tema de los efectos en precios, para este año una pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo, pero dadas las características de esta crisis, esa cifra va a aumentar, y eso es cuál es la proyección que nosotros esperamos del ente regulador y del gobierno. Y la pregunta es, ¿esto tiene la misma magnitud que el virus ISA? Por ahora, tanto el gobierno como las autoridades han dicho que esperan que no se llegue a ese número. Cuando se dice que esperan que no se llegue a ese número es porque es un escenario incierto. Es un escenario probable, pero que no es posible de medir, y yo me imagino que puede ser por falta de información. Y por eso que uno, revisando algunas afirmaciones del director nacional que aquí está presente, de Senapesca, que está presente, don José Miguel Burgo, señala,
dice, estamos en una situación que es grave. Nos parece que no solo por los efectos económicos propios de las compañías, sino que también por los eventuales golpes medioambientales. Estos peces están muertos o se están muriendo y se requiere una rápida acción para retirarlos. Si esto no ocurre, dice, las empresas serán sometidas a duros procesos sancionatorios en el servicio medioambiental por incumplimiento a los planes de contingencia. Entonces, aquí estamos hablando que efectivamente hay una mortandad, que efectivamente hay un problema medioambiental, que efectivamente hay un problema de carácter económico y que efectivamente eso se va a traducir probablemente en desempleo. Y por otra parte, los actores de la industria, entre ellos el gerente de división de salmones de Camanchaca, el gerente general de Marine Harvest en Chile, el CEO de Blumar, tienen un diagnóstico claro. Dicen, a casi una década de la crisis del virus ISA, la industria y el Estado no han sido capaces de establecer un ordenamiento productivo sanitario que mejore su desarrollo, pese a que se han puesto en marcha distintas normativas como el reglamento de densidades ligado a los resultados sanitarios. Estas no han sido lo suficientemente estrictas para lograr un crecimiento más sano. Señora Presidenta, hasta aquí uno se puede quedar. Esto se produce, da la impresión que hay un par de científicos que su afirmación es distinta, pero mayoritariamente al tema del niño. Hay un reconocimiento a problemas medioambientales, como ya he señalado, a efectos en materia económica y efectos en el empleo. Pero, y también yo creo que hay un reconocimiento, que tanto la industria y el Estado reconocen que lo que ha habido no son soluciones de fondo, soluciones que den garantía a la sustentabilidad de la industria, soluciones que den garantía principalmente, que es lo que nos importa como parlamentarios, al trabajo de las personas, que muchas de ellas se desplazaron desde el campo a la costa a trabajar en estas empresas. Otro efecto que miran con atención desde la industria es una posible reestructuración del rubro, por los efectos que la crisis generaría en las empresas, principalmente a las más pequeñas. Se ha dicho también que este boom de algas viene a complicar más el escenario de una industria que ya tenía problemas de oxígeno, que nadie quiere poner un peso más en la mayor parte de las empresas que existen. Muchas están en la venta. Con este episodio desafortunado, muchos posibles inversionistas se van a espantar, han comentado otras fuentes del sector. Y también podemos señalar lo que ha dicho la CUT de Yanquihue, que cree que el escenario en materia de empleo es complejo, y subrayan que el afloramiento era una situación predecible. Bueno, es tema que también debemos debatir y debemos discutir en esta sesión especial. Sin duda, el factor inmediato de mayor impacto es el laboral. Aunque hace un par de días el presidente de Salmon Chile dijo que por lo pronto no habría impactos en el empleo, su mirada al día de hoy cambia. Dice, la cosecha de salmones va a ser afectada por la mortalidad y eso va a generar menos actividad y tendrá un efecto en el empleo. También dice, habrá efecto en los proveedores que iban a trabajar el segundo semestre en la cosecha de salmones. Y en atención, hay que tener atención, que también el presidente regional afirma que esto va a afectar a todo un ciclo del salmón, con lo que muchos trabajadores de plantas temporales no tendrán expectativas laborales en la región por los próximos 2 años. Hablamos, dice él, de unos 13.000 trabajadores que se verían afectados. Señora Presidenta, por su intermedio al señor Ministro, la verdad que no está alguien del Ministerio del Trabajo que también había sido citado. Creo que es fundamental para que esta sesión tenga utilidad, poder debatir y poder hacer afirmaciones concretas, lo que es posible de medir, lo que es cuantificable y lo que hoy día todavía se está debatiendo y lo que todavía hoy día se está revisando. Porque el 2007, que ha pasado 9 años, con un virus como fue el ISA, generó estragos en la gente trabajadora. Y la industria, obviamente que le costó mucho poder revertir esa curva. Y hoy día la incertidumbre, porque estas afirmaciones que he hecho son afirmaciones de la CUT, he hecho afirmaciones del gobierno, he hecho afirmaciones de la industria, son temas que nos deben preocupar, son temas que no generan una tranquilidad en la cual
los efectos de esta crisis va a ser cero y que todo va a seguir igual. Es importante saber, con estas variables, con este riesgo inminente en la inversión, en nuevos actores, ¿cómo se va a recuperar la competitividad de la salmonicultura? ¿Cuál es la mirada del gobierno? Esa es la primera pregunta, señor ministro. Lo segundo, señor ministro, poder conocer su apreciación si este proceso es largo, es de 1 año, 2 años, 3 o más años, ¿cuánto va a durar? Estas modificaciones regulatorias que estaban consideradas por el gobierno y que iban a estar listas a fines del 2015 y que no estuvieron listas a fines del 2015, si van a tratarse legislativamente, consensuadas con todos los actores en el actual gobierno. Yo espero que, producto de esto, obviamente que si no ha sido priorizado, se priorice y que podamos entrar al debate, ojalá, la próxima semana. ¿Y en qué consistirá el apoyo a quienes pierdan su trabajo? Reconversión, capacitación, subsidios, las pruebas que ya han existido cuando hay crisis de desempleo en la minería del carbón, en Lota, o en las mismas consecuencias que ha habido en la industria del salmón en nuestra región. Cuando uno lo revisa en el tiempo, sin lugar a duda, son medidas de flotación, pero no son medidas de avance o no son medidas que en definitiva esto pueda transformarse en mejoras para los trabajadores. La proyección generalizada que tiene el gobierno en esto. Y finalmente, señora presidenta, quisiera que por parte del gobierno se pueda dar una señal de certidumbre al sector de la pesca artesanal respecto a que esta crisis no los repercutirá a ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque en la noche de ayer, martes, recibí una copia que la tiene que haber recibido usted, señor ministro, porque está dirigida a usted, de parte del presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Calbuco, Pecercal, don Juan Sangüesa Chaura, y donde él hace referencia al peligro existente para el sector en relación al posible escenario de vertimiento de la mortalidad del salmón al mar y los efectos que va a generar el trabajo, y plantea de 500 jefes de familia que estarían quedando cesantes y alrededor de 2.000 personas sin el sustento familiar por esta crisis. Poder comentar sobre esta posibilidad de desplazar, ¿cierto?, los peces muertos al interior, y cuáles podrían ser los efectos y qué garantía tienen los pescadores artesanales de que esto no se va a traspasar a ellos. Se ha hablado de un verdadero terremoto para la región. Tiene dimensión de terremoto, tiene dimensión de temblor, tiene dimensión de terremoto con posibilidad de ser cataclismo. Si esto lo asociamos, lo vinculamos a lo que fue el tema del virus ISA. Eso es importante poder generarlo, porque sin lugar a dudas esto afecta a 11 pequeñas comunas costeras principalmente, donde se concentra el 85% de los empleos de la acuicultura. Así que, señora presidenta, pedirle al señor ministro, y yo creo que usted debe haber leído, señor ministro, la solicitud de esta sesión especial. Lo firmaron parlamentarios prácticamente de todas las bancadas. Esto aquí no se está haciendo un punto político. Y entendemos que si esto pasa por el virus del niño no es culpa y responsabilidad del gobierno. Por lo tanto, yo quiero que podamos tener una mirada constructiva, una mirada de avanzar, de ayudar y colaborar, y no tiene ningún rol ni ninguna... Ni buscamos, ¿cierto?, hacer una ganada política, por verdad. Esto es un problema demasiado grave para buscar y apuntar con el dedo de responsabilidad. Yo creo que todos reconocen la falta, lo he dicho, industria, Estado, y hoy día lo que corresponde es decir, oye, hemos vivido 2 crisis, hay problemas de regulación, estamos de verdad con un problema cierto de regulación, mañana puede pasar cualquier otro efecto medioambiental y vamos a volver a vivir, y ojalá que no exista una tercera crisis y sigamos hablando de lo mismo, señora presidenta, porque yo no era diputado en 2007, pero imagino quienes estaban y eran diputados en esa época estuvieron planteando esta misma situación. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Santana. A continuación, y iniciando el debate, tiene la palabra el diputado David Santana.